Hola, buenas tardes. Pues en el día de hoy vamos a seguir con el curso de estructura de datos y programación. Antes de empezar con la clase, comentarles que esta sería la última clase destinada como tal a los conceptos generales del lenguaje C. Y a partir de la siguiente, pues ya vendrían una serie de clases un poco más complejas, enfocadas ahora bien con las estructuras de datos y los algoritmos, que van a ser como la parte central que se evalúa en el examen de admisión realmente. Entonces, vamos a ver hoy clases y objetos. Específicamente vamos a estar hablando un poco de la programación orientada a objetos como paradigma de programación y cómo el lenguaje C o C++ lo incorpora. Y como les decía al principio, con esto cerraríamos el ciclo de las clases básicas, por decirle de alguna manera. Hoy me voy a disculpar, no tengo la laptop para mostrarles ejemplos en el código, pero están en la presentación. Igual al final cualquier duda me pueden preguntar, voy a tratar de ser lo más claro con los ejemplos y vamos a empezar sin más. Pues hasta ahorita habíamos visto ejemplos de programas en los que básicamente lo que tenemos es un conjunto de funciones colaborando entre sí para resolver una tarea. Habíamos visto cómo la función principal main se encargaba de llamar a las diferentes funciones, de utilizarlas y hacer operaciones, etcétera, como o usar estructuras, en fin. Este tipo de programación fue la que se utilizó en los inicios y tenía como limitante que se enfocaba en resolver un problema en específico. El lenguaje C, que fue, sabemos, uno de los primeros creados, en sus inicios pues se le conocía como lenguaje de programación estructurado o procedural. Con la evolución del área se fueron dando cuenta de que surge otro paradigma llamado programación orientada a objetos, en el cual los investigadores se percataron de cómo poder hacer abstracciones de conceptos del mundo de la vida real en entidades que se llaman objetos y convertir un programa ahora a un conjunto de objetos los cuales se envían mensajes entre sí y de esta manera se resuelven las tareas. En el concepto de objeto, cuando apareció, pues una de las características fundamentales fue que lograron separar lo que eran los datos, que acá en programación estructural serían las variables que hemos estado utilizando, de lo que serían las operaciones, que básicamente es el equivalente acá a funciones. Y pues, como vamos a ver en la clase de hoy, este modo de programación es muy robusto y tiene una serie de características que lo hicieron muy popular. Hay que destacar que fue entonces C++ una modificación de C, pero adaptado precisamente a objetos. De manera general, C++ es un lenguaje que básicamente se considera como híbrido, ya que puedes hacer programación de este tipo, también puedes hacer programación orientada a objetos, otro tipo de paradigmas de programación. Hay otros lenguajes que desde su inicio fueron creados más específicamente para la programación orientada a objetos, como Java. Es por eso que a veces se hace un poco complejo utilizar los conceptos de programación orientada a objetos en C. Algunos términos que vamos a estar utilizando en la clase pues van a ser la palabra objeto, que es equivalente a decir instancia de clase. Vamos a ver después qué es una clase. También instancia de variable, que sería como un dato o un miembro privado. Método, también se conoce como un miembro público o función.
y paso de mensajes, estas flechitas que le ponía en la presentación anterior, que es la manera en la que se comunican los objetos, pues no es más que hacer llamadas a funciones. Pues, ¿qué es un objeto? Pues, como le comentaba, es una abstracción computacional de un objeto de la vida real, digamos una silla, pero en computación no podemos agarrar la silla y ponerla dentro de la computadora. Entonces, para eso tenemos la palabra objeto, y un objeto tiene, como le decíamos, operaciones o comportamiento, y tiene datos que es como el estado interno. En el ejemplo de la silla, los datos podrían ser el número de patas, el color, los cuales caracterizan el objeto y representan su estado interno. Si vamos a las operaciones, pues, aunque no se me ocurren muchas operaciones que pueda hacer una silla, una pudiera ser lanzársela a alguien. Entonces, bueno, ese sería un ejemplo de operación, lanzar, que haría la silla. Eso es un objeto, una abstracción del mundo real. Es importante que partamos de eso. Ahora, la programación orientada a objetos tiene pues algunos principios fundamentales. Hay más, incluso si buscan por ahí en la literatura, hay autores que ponen unos u otros, pero estos 4 son como los fundamentales, los invariantes, y los que todo lenguaje que se diga que implementa la programación orientada a objetos, pues tiene que cumplir. El primero es la abstracción, ya se lo he estado comentando, y es que los conceptos del mundo real son llevados a un programa de computadora. El encapsulamiento se refiere a reunir todos los elementos que se pueden considerar pertenecientes a una misma entidad al mismo nivel de abstracción. Muchas veces se confunde encapsulamiento con ocultamiento de la información, que lo vamos a ver más adelante, lo cual se refiere a miembros privados o públicos o protegidos que a lo mejor han utilizado ustedes en sus programas, pero no es lo mismo. Herencia es que los objetos no están aislados, sino que igual que pasa en la vida real, se relacionan entre sí formando una jerarquía. Esto lo vamos a ver con detalle en otro ejemplo más adelante. Y polimorfismo se refiere a comportamientos diferentes de objetos diferentes, pueden tener el mismo nombre. Y también vamos a terminar la clase con un ejemplo de polimorfismo para que quede mejor, para que se entienda mejor. Ahora, el concepto de objeto, pues al final, para materializarlo, para, como les decía, abstraer ese concepto de la realidad y llevarlo a la computadora, pues utilizamos en computación la palabra clase. Una clase es la que nos permite definir tanto los datos como los comportamientos de un objeto. En C++ utilizamos la palabra reservada class para indicar que vamos a crear una clase, y luego de la palabra reservada class el nombre de la clase. Esto significa, por ejemplo, vamos a crear la clase hora o time, y es importante decir que pueden existir varias instancias o varios objetos de tipo time dentro de un programa. Esto sería como nuestro esqueleto, o sea, la clase sería esto, y es en donde nosotros definimos cuáles van a ser los datos y cuáles van a ser las operaciones, y luego podemos crear muchísimos objetos de ese tipo o de esa clase. Se abre los corchetes y punto y coma, como mismo hacíamos con las estructuras que deben haber visto en la clase pasada, y definimos pues los miembros. Vamos a ver estas palabritas que significan después: privados, públicos
o también tenemos protected como otra palabra reservada. Los miembros privados normalmente se refieren a los datos en el diagrama anterior. Vamos a ponerlo aquí para no olvidarlo. Datos y comportamiento. Pues los datos son los miembros privados, se encargan de reflejar el estado. Pues la hora se va a caracterizar por la hora en sí, los minutos y los segundos. Vamos a decirle a esto tiempo en vez de hora para no confundirnos. Entonces, un objeto de tipo time se caracteriza por el valor que tenga el dato hora, el dato minuto o el dato segundo. En el ejemplo de la silla, si esta fuera la clase silla, pues un objeto de tipo silla se va a caracterizar por el número de patas, color, etcétera, como les indicaba. Además de los datos están los comportamientos, que son el equivalente a las funciones. Aquí se llaman métodos. Y de nuevo les pido, vamos a olvidarnos de qué significan estos modificadores y vamos a enfocarnos en la definición del método como tal. Un método tiene estos prototipos, esto ya lo vimos en funciones, el tipo de dato que devuelve, el nombre del método y los parámetros, igualito que lo veíamos en funciones. Entonces, el objeto, la clase tiempo, tiene estos atributos y tiene el método set, tiene un método increment, tiene un método write y tiene un método especial que se llama constructor. El constructor, lo vamos a ver en un ejemplo de una clase, nos permite crear varios objetos de la misma clase. Por ejemplo, nosotros podemos tener una variable time T1 que se inicialice a las 000 horas y podemos tener otro objeto que represente las 5 y 5 con 5 segundos. T1 y T2 son objetos diferentes, ambos instancias de la clase time, y así podemos tener ahora todos los objetos que creamos. Esto es posible gracias a este método especial, el constructor, que es el que inicializa esas instancias de los objetos. Aquí en este caso vemos que la clase time tiene un constructor por defecto o vacío al que no se le pasa ningún parámetro, y también tiene un constructor al que se le pasa los valores con los que vamos a inicializar el objeto específico de esa clase. Fíjense que una buena práctica, y ya esto es más específico del lenguaje, es crear las clases en ficheros de especificación .h. Fíjense que aquí no estamos implementando ninguna de las funciones, nada más estamos declarando los prototipos, como mismo veíamos en ejemplos de clases anteriores. Luego vamos a tener la necesidad de crear otra clase, digamos ahora sí, otro fichero, ahora sí time.cpp, en donde vamos a nosotros implementar cada uno de estos métodos para saber cómo se comportan. Los modificadores que les mencionaba anteriormente, public, private y protected, que en este caso no hay ninguno. Pues ahora sí esto tiene que ver con el ocultamiento de la información, que era lo que les decía, que no deben confundir con encapsulamiento al principio. Los modificadores se refieren al nivel de acceso, de visibilidad que tienen los miembros de una clase
para el resto de los objetos de un programa. Cuando declaramos miembros de tipo public, pues estos estarán accesibles para cualquiera dentro del programa, y cualquiera significa otro objeto o cualquier función dentro de mi programa orientado a objetos. Los miembros declarados como privados pues pueden ser accedidos por un objeto de esa clase solo desde los métodos de dicha clase. Eso significa que no puede ser accedido por métodos de cualquier otra clase, incluidas sus clases, que vamos a ver más adelante qué son, ni por funciones externas de la aplicación, incluida la función main. Y los miembros declarados como protected pues se comportan igual que los privados, con la diferencia que se comportan como públicos para los métodos de las subclases. Subclases, nuevamente les comento, lo veremos adelante cuando veamos herencia. Entonces, en este ejemplo, pues nosotros solamente podemos modificar el valor, el estado de la variable hora, de la variable minuto y de la variable segundo desde alguno de estos métodos públicos que tenemos declarados. Desde cualquier otra parte del programa no podemos hacerlo. ¿Y cómo quedaría un poco el diagrama de esa clase time que acabamos de crear? Pues tenemos como datos privados la hora, el minuto y el segundo, que son los elementos que nos caracterizan una hora determinada, por ejemplo las 5 y 5. Y la interfaz de ese objeto con el mundo exterior, o la forma de comunicarse. Recuérdense que decíamos al principio que los objetos se van a comunicar entre ellos mediante el pase del mensaje. Pues esa forma que tiene ahora un objeto de tipo time de comunicarse con otro objeto es a través de los métodos públicos, y estos constituyen la interfaz de la clase. Y ahí está el método set, el método increment, el método write y los constructores. Por ejemplo, cuando nosotros en el main de nuestro programa pues creamos un objeto de tipo time, pues, y le pasamos los valores, esta llamada al constructor, el compilador entiende automáticamente que estamos llamando al método constructor. Es un ejemplo de pase de mensajes entre objetos. Estamos comunicando a la clase principal con un objeto de tipo time, y eso es la interfaz, la forma de comunicación. Ahora, les había dicho que los objetos pues no están aislados, igual que pasa en la vida real. Se relacionan entre sí formando una jerarquía. Por ejemplo, digamos que, y ya vamos a empezar a hablar ahora de clase, digamos que la clase vehículo pues es una superclase, va arriba en la jerarquía, pero como sabemos existen vehículos con llantas, pero también existe el bote que no tiene llantas, pero ambos pues son un vehículo. A su vez, dentro de los vehículos con llantas podemos tener auto, bici, moto. Todos estos pues son un vehículo con llantas, y podemos ir bajando en la jerarquía en dependencia de lo que nos haga falta. Auto pues lo podemos dividir en autos de 2 puertas o autos de 4 puertas. Bicicleta pues puede ser de carrera o puede ser de paseo, y así sucesivamente. Vemos que esto es otro concepto de la vida real, y la programación orientada a objetos pues nos permite a través de una propiedad que se llama herencia, que era la otra que les mencionaba, nos permite separar a diferentes niveles de abstracción pues, y crear toda una jerarquía de clases relacionadas entre sí. Fíjense que
un vehículo llantas, auto de 2 puertas, no deja de ser un vehículo en el fondo. Entonces, siempre que subimos en la jerarquía, tenemos a la clase como principal, ¿no? Pues es importante destacar que una clase, a la clase superior vamos a ponerle clase, o sea, se llama clase base, y al resto de las clases que se dice heredan de ellas, se le llama como clase derivada. Y pues mediante la herencia, una clase derivada adquiere las propiedades, tanto los datos como las operaciones de la clase base o superclase, como también se le conoce. Y la diferencia es que la clase derivada se especializa, ya que puede agregar nuevas operaciones o incluso sobreescribir las que ya tienen. Esto significa, volviendo al ejemplo, que vamos a poner que un vehículo, pues así de nuevo en la vista de objetos, pues tiene un nombre para caracterizar su estado y tiene, pues, digamos, un costo o un precio y algunos comportamientos como moverse. Al crear la clase bote y decirle que esta clase es una clase derivada de vehículo, pues el bote automáticamente adquiere los datos, ya sea el nombre, el precio de su clase padre, pero a su vez puede tener otras características como la, digamos, flotabilidad, lo cual es muy específico y por eso se dice que se especializa. Es muy específico de los botes, ya que todos los vehículos no tienen por qué tener flotabilidad. A lo mejor no es el ejemplo más claro, porque bueno, vamos a poner que sí, que estos también flotan, lo que no tanto como el bote. En fin, pensemos o piensen ustedes en uno que sea muy específico de los botes y a eso se refiere. Y además heredamos los comportamientos, como por ejemplo mover. Y podemos tener comportamientos así propios del bote, como anclar, digamos. Pues vamos a seguir con el ejemplo de la clase time que ya creamos anteriormente, para ver ahora cómo se aterriza esto, cómo se implementa la herencia en este lenguaje. De nuevo, cada clase, recuerden, va a ir en su fichero de definición independiente, .h, y lo primero que tenemos que hacer es incluir el fichero de definición de la clase en la que queremos heredar. Aquí lo que vamos a hacer es que tenemos la clase de tiempo y vamos a crear ahora. Esta, recuérdense que tenía hora, minutos, segundos y algunos métodos, pero podemos tener una extended time, que va a ser un tiempo extendido, algo así, la cual, además de tener horas, minutos y segundos, que esto siempre pasa, recuerden, hereda todos los atributos, pues va a tener otro atributo especial de tipo time zone o zone type, da igual, y va a ser una hora como más completa, ¿no? Entonces, pues primero incluimos el fichero de definición de la clase que queremos heredar. Aquí creamos una estructura de tipo enum. Recuerden las estructuras entre corchetes y con punto final, y vamos a poner los distintos tipos de zone time que ven que aparecen: estándar, del Pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie
de sometimes y para decir ahora que nuestra nueva clase, que igual se define con la palabra reservada class, le ponemos el nombre de la clase xTime, para decir que esa clase hereda de time, utilizamos dos puntos, una palabra reservada, que igual vamos a ver que aquí puede ser public, private o protected, y en dependencia, y tiene sus implicaciones, pero lo dejamos para la próxima diapositiva. Pues la palabra reservada y el nombre de la clase de la que queremos heredar. En este caso time, que como ven en el comentario sería la clase base. Ahora vendrían pues los atributos o los miembros, los datos de esta nueva clase, y vemos que solamente tenemos que añadir el valor zona. El resto, hora, minuto y segundo, no tenemos que ponerlos, que repetirlos, ya que automáticamente al usar esta cláusula pues los heredamos, o sea, hora, minuto y segundo en este caso. También tenemos el constructor por defecto o vacío, y pues si queremos reimplementar los métodos, este método set y este método write, recuerden que también los tenía aquí está set y write, los tenía la clase padre. Pues si nosotros los queremos reimplementar de una manera diferente, y esto tiene que ver con el polimorfismo, que lo veremos al final, pues los tenemos que declarar también. Importante destacar aquí que en el constructor, aunque no tenemos que poner los atributos, en el constructor sí tenemos que pasarle la hora, los minutos, los segundos y la zona para crear un objeto de tipo extended time. Aquí en el punto H, de nuevo, no implementamos nada de esto. Eso lo dejamos para un punto CPP, y vamos a verlo más adelante cómo se implementan los métodos. Pues, como les decía, la cláusula inicial se refiere a que la clase time es una clase base, en este caso pública, de la clase derivada extended time. Como resultado, todos los miembros de la clase time, excepto el constructor, también pasan a ser miembros públicos de la clase extended time. Y en el nuevo constructor se agrega el dato zona, y las funciones set y write se sobrescriben. Ya todo esto lo habíamos dicho. Ahora, ¿qué significan los modificadores de acceso en la clase? Pues al ponerlo privado, pues cuando la clase base se declara como privada, todos sus miembros públicos, que normalmente son las funciones, y los miembros protegidos, pues pasan a ser privados en la clase derivada. Cuando se usa la palabra protected, si en una derivación la clase base es declarada protegida o protected, todos sus miembros públicos y protegidos pasan a ser protegidos, y si es declarada pública, pues no hay ningún efecto en los atributos de la clase. Esto significa que los miembros públicos siguen siendo públicos, y los protegidos siguen siendo protegidos, y los privados siguen siendo privados. En este ejemplo, para que quede más claro el trabalengua, como la declaramos pública, pues los hora, minuto y segundo, pero estos, los de la clase extended time, siguen siendo privados, al igual que lo son en la clase time. Es básicamente lo que dice. Y los métodos pues siguen siendo iguales que en
que en la clase time. ¿Cómo sería el diagrama de interfaz de esta clase derivada? Pues lo podemos ver de esta manera. Internamente tenemos a todo lo de la clase time, hora, minuto, segundo, con sus métodos, pero nosotros como clase derivada o extendida añadimos otro dato privado más llamado zona, y en nuestra interfaz pues heredamos el comportamiento de todas las funciones que tenía la clase time y la que nosotros querramos modificar. También vale señalar que aquí pudiéramos nosotros como clase extendida añadir otra nueva funcionalidad que sea ahora sí muy propia de tiempo extendido. Pues la herencia no significa accesibilidad. La clase derivada hereda a todos los miembros de su clase base, públicos y privados, y la clase derivada, las funciones de la clase derivada no pueden acceder a los miembros privados de su clase base. El constructor, creo que mejor lo vamos con el ejemplo aquí. En tiempo de ejecución, el constructor de la clase base es implícitamente llamado primero antes de que se ejecute el constructor de la clase derivada. Eso lo vamos a ver en el ejemplo. Y si el constructor de la clase base requiere que se le pasen parámetros, pues se debe hacer a través del constructor de la clase derivada. Supongamos que ahora estamos en nuestro fichero standardtime.cpp, como les comentaba, en el cual incluimos tanto time.h como, esto no es así, pero bueno, para no repetir, como standardtime.h. Aquí es donde implementamos las funcionalidades, que lo que les vengo diciendo desde el inicio y todavía no habíamos visto un ejemplo. Aquí es donde implementamos las funcionalidades o también, como se le conoce, los métodos de la clase. Uno de los primeros métodos que se implementa es el constructor. Fíjense, si nosotros, o sea, la manera de implementarlo es poniendo el nombre de la clase, y el nombre de la clase. Esta es la forma solo para el constructor. Si fuéramos a implementar una función, pues sería extended time, y el nombre de la función, digamos esta que había, que se llamaba write. Se abren aquí las llaves y se implementa como tal la función. Pero para el constructor esta es la forma, y si no se le pasa ningún parámetro, pues el compilador asume implícitamente que va a ser una llamada a ese constructor por defecto que les había mencionado de la clase time, que no se le pasaban parámetros, y el cual vamos a suponer que ya se implementó y lo que hacía era crear la hora por defecto, la 000. Y nosotros solamente tenemos que encargarnos de a la variable zona, que es la que es propia de extended time, asignarle un valor. En este caso se le asigna hora del este, digamos. Esta es una. Pero ¿qué pasa cuando hay otro constructor al que sí se le pasan parámetros? Vamos a recordar.
De nuevo me disculpo porque sin el IDE es un poco incómodo seguir la pista a veces, pero hoy no pude traer la computadora. Este es el constructor pasivo, el del primer ejemplo que vimos, pero también tenemos un constructor al que se le pasan parámetros. Entonces el ejemplo que vamos a ver ahora es cómo implementar ese constructor de la clase derivada cuando se le pasan parámetros. Aquí, ¿no? Esto es comentario, esto no se preocupen por esto. Pues se pone igual la palabra reservada, dos puntos, se abren los paréntesis y se le pasan las variables, los parámetros, como hemos visto siempre hasta ahora. En este caso un entero que va a ser la hora, los minutos, los segundos y además la zona. Y cuando se cierra el paréntesis, fíjense, se pone dos puntos, el nombre de la clase padre y los parámetros que lleva el constructor de esta clase. Aquí estamos haciendo una llamada al constructor de la clase padre pasándole los valores hora, minuto y segundo, ya que es time el que se encarga de inicializar los valores para la variable hora, minuto y segundo para estos tres. Si para estos tres ya tenemos un constructor en la clase time que se encarga de eso, aquí lo que estamos haciendo es básicamente utilizarlo a él y no nosotros volver a asignarle valor a los atributos de la clase derivada. Solo nos tenemos que hacer responsables de inicializar el atributo que precisamente es el que nos hace diferente, el que es propio de nosotros. Entonces ese último parámetro zona se lo asignamos al estado interno de nuestra variable z. Esta es la manera en la que se hace. Si tuviéramos una jerarquía de más de un nivel, pues habría que repetir este concepto, pero en muchos más pasos. Pues una vez que definimos los puntos H y definimos e implementamos ahora ya así los métodos, creo que sería bueno ponerle, bueno, ya les había. Para los métodos hacemos esto, recuerden, se pone el nombre de la clase, dos puntos, el nombre del método, los parámetros que recibe en dependencia de si lo hace o no, y se implementa el método. Digamos que el método write lo que hace es escribir por consola en formato de strings, de cadena, la hora, ¿no? Y pone, digamos, pensemos que podemos usar cout aquí, y pone la hora es, y convierte las horas, los minutos y los segundos, ¿no? Algo así. Esto sin mucho detalle, es solo para que vean cómo se implementa un método de la clase. Esto iría aquí debajo. Y así para cada uno de los métodos. Pues ya tenemos los métodos, ya tenemos las clases. Y un programa ahora orientado a objetos, pues lo que va a hacer es comunicar esos objetos o usarlos para lograr una función determinada. Esto lo hacemos ahora en el cliente. Recuerden nuestra clase principal, en donde tenemos la función main, por ejemplo, pudiera ser esta. Vamos a pensar que esto pudiera estar dentro de la función main. Pues aquí usamos los objetos, creamos los objetos y llamamos a sus funciones. Primero incluimos el punto H de cada una de las clases que vayamos a crear, y de esta manera, como les decía, creamos ahora la instancia de la clase extended time. Digamos en este ejemplo que tenemos dos objetos, el primero llamado thisTime y el segundo llamado thatTime.
A este primero se llama a su constructor pasándole las 8:35. No sé si esto es del Pacífico, no sé qué zona es. Y creamos otro que si no le pasamos parámetros para el constructor, automáticamente es como si hubiéramos llamado a ese constructor vacío que inicialmente no modifica el estado de time. Y luego, pues, esto sería a lo que se refiere con paso de mensaje o llamada a método. Pues el objeto de tipo DatTime le llamamos a su método write, que recuerden que imprimía por consola la hora, y vean, si en nuestro constructor vacío lo que hacíamos era asignarle la 00 como la hora por defecto, eso sería lo que imprimiría el método. Al otro objeto, a DatTime, le podemos llamar al método set, que lo que hace es modificar los valores, se le pasa igual ahora otra hora diferente, y cuando llamamos a write, pues tenemos la nueva hora, la cual modificó el estado interno de la variable DatTime. Otro ejemplo sería a thisTime, que lo inicializamos, recuerden, a las 8:35, pues llamar a la función increment, la cual no la implementamos, pero lo que haría sería incrementar unos segundos, digamos, un segundo a la hora. Y cuando decimos increment y luego volvemos a decir increment, pues estamos incrementándole 2 segundos, incrementándole 2 segundos a la hora. Vean, una de las características que no teníamos en la programación estructurada es que los objetos, las instancias de una clase, guardan el estado, a diferencia de las funciones, las cuales reciben variables, las llamamos y luego pues perdemos el valor, a no ser que creemos punteros. Pues esto precisamente es lo que permite la persistencia de los objetos, una característica muy aprovechable, ya que si luego esta variable la usamos en otra parte del programa, pues ya tenemos nuestro estado interno actualizado a 8:35 con 2 segundos. Y esto sería un ejemplo de cómo usar un cliente, de cómo usar objetos. También comentarle otra característica es que se pueden definir miembros estáticos, ya sea funciones o datos, en una clase usando la palabra reservada static, y lo que significa al declarar un miembro de una clase estático, no importa cuántos objetos de esa clase sean instanciados, solo existirá una copia de ese miembro estático. Para el caso de las funciones, aquí para no confundir, recuerden, en los miembros tenemos los datos y las funciones, ¿no? Si un dato, por ejemplo, decimos static, pues hora, y luego tenemos un objeto T1 y un objeto T2, pues no es posible que cada uno de ellos tenga una hora diferente. Es a lo que se refiere la palabra reservada static. Van a hacer referencia a la misma hora, la cual habrá que inicializar en alguna parte. Es una propiedad o una flexibilidad que te permite el lenguaje C. Cuando las funciones son static, en este caso si tuviéramos static void write, por ejemplo, podemos llamar a la función
sin haber instanciado ningún objeto de la clase. Eso significa que no tenemos que hacer T1.write, sino que podemos directamente decir time write y llamar a la función escribir sin haber creado, sin necesidad de crear objetos. Así de esta manera. Y una función declarada static puede acceder solo a miembros static y a cualquier otra función pública fuera de la clase. O sea, dentro de esta función write, como es declarada estática, si nosotros tuviéramos el atributo h2 que no es estático, no podemos acá adentro de ninguna manera leer o modificar a h2, solo a los atributos estáticos. En este caso sería ahora. También tenemos la composición o contención. Es otra manera de pase de mensaje, se pudiera pensar, o de comunicación entre objetos en un programa orientado a objetos. Y lo que significa es que el estado interno de una clase, sus datos, incluya algún objeto de otra clase. Y vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos la tarjeta de hora, algo así, o otra clase, y una tarjeta de hora en la que, digamos, se usa para marcar a la hora en la que entramos al trabajo, por ejemplo. Pues aquí en su estado, en sus miembros de datos, además de tener un identificador de la tarjeta, por ejemplo, vean que en el tipo de dato estamos diciendo que tenemos un objeto de tipo time, y ese va a ser nuestro time stamp o nuestro sello de la hora en la que entramos. Estamos usando un objeto previamente definido como tipo de dato para representar el estado de una nueva clase. Eso es lo que se llama composición, y se vería en el diagrama así, de esta manera, ¿no? Tenemos nuestro ID privado y nuestro campo timestamp es de tipo time. Y por último, la verdad es un poco muy apresurado todo. Vamos a tener el foro para responderle cualquier pregunta, y ahorita a ver si nos da, aunque sea 5 minutos, porque programación orientada a objetos no es para darlo en una hora, o sea, es para dar al menos 2 clases de cada uno de los temas, pero no es el objetivo. Y de nuevo les repito, no es lo fundamental incluso ni el examen, es solo que ustedes lo conozcan. Entonces vamos a cerrar rapidito con polimorfismo. Les mencionaba al inicio de la clase que es otra característica de la programación orientada a objetos, y se refiere a que objetos diferentes tengan comportamientos diferentes bajo el mismo nombre. Básicamente. Ahora, para hacerlo efectivo en el código, vamos a pensar, el polimorfismo también se relaciona con la herencia, y no voy a usar este ejemplo, vamos a cambiarlo a un ejemplo que me parece que se entiende mejor. Pensemos en el caso que tenemos la clase figura, de la cual hereda pues círculo, triángulo y también rectángulo, por ejemplo. Pudiéramos tener esto en nuestro programa con esta jerarquía, con esa herencia. Ahora, en la clase base o clase padre figura, uno de los métodos, polimorfismo se refiere a los métodos, uno de los métodos pudiera ser, digamos, calcular área, que devuelve un float, por ejemplo. Eso significa que todas las figuras, tanto el círculo como el triángulo como el rectángulo,
pues van a tener que de alguna manera resolver cómo calculan el área, porque son figuras y tienen que también, pero sabemos que la fórmula para el círculo, para el triángulo y para el rectángulo son diferentes. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, cada una de estas clases va a reimplementar el método calcular área de la clase padre a su manera. Se va a seguir llamando calcular área, y eso es fundamental para que estemos en presencia del polimorfismo. Va a tener el mismo nombre, pero va a ser una función diferente. Y luego, si nosotros en una parte de nuestro programa tenemos una estructura, digamos, un arreglo de figuras, y en la primera posición tenemos un triángulo, en la segunda un círculo, en la segunda un rectángulo, en la otra otro triángulo, si iteramos por ese arreglo, cuando llamemos al método calcular área, pues el polimorfismo nos va a garantizar que en dependencia del objeto, del tipo del objeto, se ejecute el método que le corresponde. Y esto es una característica muy buena y que se explota mucho en los programas orientados a objetos. Trasladando eso a este ejemplo, tenemos la clase base, que digamos que esta es figura. Después vemos para qué se usa esto. Tenemos un método público, mensaje. Vamos a pensar que este es calcular área. Y lo que hace es, pues, imprimir algo por consola. Vamos a pensar que es más fácil que una fórmula. Luego hay dos clases, A y B. Digamos que esta es rectángulo y este es círculo, que heredan de la clase base. Y como vemos, tienen el método calcular área. Y en un cliente, como les decíamos, pues digamos que creamos un arreglo de figuras, y en cada una de las posiciones añadimos ya sea un círculo o un triángulo, y luego al recorrer el arreglo llamamos al método calcular área, y la salida, pues lo que nos tendría que decir es, pues si es un círculo, vamos a pensar que lo que imprime en la fórmula pi por r al cuadrado, o si no, pues a por b, y así. Este se me... etcétera. Para que esto suceda en C++ es necesario que utilizar la palabra reservada virtual. Si no ponemos esta palabra reservada, cuando llamemos al método, pues se va a confundir el compilador y va a pensar que nos estamos refiriendo a la implementación de la clase padre. Entonces, por eso hay que poner la palabra virtual como una característica muy específica, ahora sí, de C++, de implementar el polimorfismo. Para cerrar un poco, si fuéramos a hacer ahora un programa orientado a objetos, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes son los objetos, cuáles son sus operaciones, determinar qué objetos se relacionan con otros. Por ejemplo, estudiante con profesor en una aplicación web que estamos desarrollando, implementar el código cliente o driver o main que va a ser esa parte del programa en la que se crean y se comunican los objetos entre sí. Esto sería todo. Espero que aunque sea se hayan podido llevar la idea general de la programación orientada a objetos. Hay muchísimos más detalles que no nos da tiempo a ver. Aquí quedo como 5 minutos para cualquier pregunta que me quieran hacer, y les recuerdo que ya en la próxima sección pues pasaremos a ver ahora sí las estructuras de datos y los algoritmos que son el núcleo
de la evaluación para cuando vayan a presentar el examen. Entonces, cualquier pregunta me pueden escribir y voy a estar aquí respondiendo. Muchas gracias. Ok, listo. Ok. Bueno, Abigail, yo tengo la misma pregunta que escribió un compañero en el foro. ¿Cuál es la diferencia entre funciones y métodos en programación orientada a objetos? Pues sí vi la pregunta del foro, no entendí la forma en la que la redactó, quizás, pero ya de una para aclararla, pues método y función son lo mismo. La diferencia es que método es una palabra que se utiliza precisamente en el ámbito de la programación orientada a objetos para referirse a los comportamientos que tiene un objeto. Entonces, en vez de decir que un objeto tiene funciones, pues se dice que un objeto tiene métodos o comportamientos. Son sinónimos, si se fijaron en la clase, a la hora de implementar un método, pues lo que se hace es implementar una función, como mismo vimos, tipo de datos de retorno, parámetros, se abren las llaves y se implementan. Entonces la respuesta son lo mismo, o sea, un método es una función, solo que una función no es un método, porque método es un concepto de programación orientada a objetos y función es un concepto mucho más general, que como vimos en la primera diapositiva, programación funcional, funciones comunicándose entre sí, y método solo se usa en el ámbito de programación orientada a objetos. Le voy a pedir al que hizo la pregunta en el foro, porque creo que también tenía que ver con el resultado que le dio en el quiz, que me diga que no entiende de la respuesta del quiz, pero con respecto a si función y método son lo mismo, pues sí, siempre y cuando método estamos hablando de que es un término que se utiliza en programación orientada a objetos y se dice que un objeto tiene métodos y no que tiene funciones. Es terminología, pero en esencia son lo mismo. De actualizar ahí el foro, sé que quedaron algunas preguntas sin responder y hoy mismo lo voy a estar haciendo. Nos vemos, chao.